Bien, hermanos, en esta tarde quisiera hablar un poquito acerca de un tema que tiene que ver con la primogenitura o con los primogénitos. Vamos a hablar acerca de los primogénitos o de la primogenitura. Cómo nos ve Dios o cómo estamos nosotros delante del Señor, qué somos para el Señor, cada uno de nosotros, este pueblo que podemos decir somos parte de este pueblo. ¿Cómo lo ve el Señor? ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? Y vamos a empezar abriendo nuestras Biblias ahí en el libro de Éxodo, capítulo número 12. Éxodo, capítulo número 12. Vamos a leer desde el versículo número 1 para ir entendiéndole un poquito acerca de los primogénitos. Habla aquí. Dice el versículo número 1 del capítulo número 12. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este mes el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y luego nos pasamos hasta el versículo número 12. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces aquí dice claramente el versículo número 12, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y había un propósito de parte de Dios, que iba a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto. De todos los egipcios se iba a herir a todo primogénito, tanto de hombre como de animal. Y este era el propósito de la sangre que ellos tenían que untar en los postes de la puerta y en el dintel. Y el propósito era que les iba a ser como señal, que cuando el Señor viniera y viera esa señal, él iba a pasar de largo y no iba a herir a los primogénitos del pueblo de Israel. Ese era el propósito más que nada. Hacía un apunte, dice: durante la 10ª y última plaga, los primogénitos de Egipto fueron muertos, en tanto que los primogénitos de los israelitas eran salvados gracias a la sangre puesta sobre el dintel y los postes de las puertas de sus casas. Entonces este era el propósito del Señor. Había un propósito: se iba a herir a cada uno de los primogénitos, tanto de Israel de los egipcios, tanto hombre como animal. Y había un propósito también de la sangre del Señor. Ahora vamos allá al capítulo número 12, capítulo número 13, versículo número 1. Dice el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es.
Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando el Señor te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para el Señor. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año, y cuando el Señor te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán del Señor. Había un propósito, amén. Era como una señal, o era como se quedó como un rito, que después de que el Señor lo sacó de esa tierra de Egipto, todo aquel que abriere matriz, todo aquel primogénito, tanto de los hombres como de los animales, que fuera varón, iba a ser dedicado al Señor. Y lo dice el versículo número 13: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, el Señor hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para el Señor todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Entonces se quedó como una señal, se quedó como un rito, que todo primogénito de bestia tenía que ser sacrificado para el Señor, menos todo aquel primogénito de asno o todo aquel primogénito de hombre. Ese era redimido, no podía ser sacrificado, sino que era redimido. Y todo esto era recordando cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto durante la última plaga, que fue la mortandad que hubo. Fue la 10ª y última plaga, donde el Señor pues mató a todo primogénito, excepto a los hijos de Israel. Después, con el tiempo, vamos ahí al libro de Números, capítulo número 3. Vamos a ver cómo los levitas son tomados en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Libro de Números, capítulo número 3, versículo número 40. Y el Señor dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí, y luego dice, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo el Señor. Contó Moisés como el Señor le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22,273. Luego habló el Señor a Moisés diciendo:
Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo el Señor. Podemos ver claramente cómo el Señor después toma a los levitas en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. Y más adelantito, ahí en el capítulo número 8, vamos al capítulo número 8. Versículo número 13. Dice: y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda al Señor. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. Y luego le voy a decir: en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y luego dice el versículo 18: y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don o en presente los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel. Y lo dice para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entonces el Señor toma a los levitas en lugar de los primogénitos, o en lugar de todo aquel primer nacido de los hijos de Israel, los toma y luego dice que los da en don o los da en presente a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Y ahora los levitas tenían una función, o sea, ellos tenían la función de servir, ¿verdad? De ministrar, y tenían un propósito dentro de ese llamado. Hay una diferencia entre ser primogénito o entre un primogénito y el tener el derecho de primogenitura. Hay una diferencia grande entre primogénito y primogenitura. El derecho de primogenitura era considerado como propiedad exclusiva del primer nacido de una familia, únicamente del primer nacido de una familia. Por lo general, el primogénito heredaba el rango, la situación y las prerrogativas de su padre. ¿Qué es una prerrogativa? Hecho de recibir una persona mejor trato, tener más derechos o tener menos obligaciones que otros por razón de su edad, cargo, etcétera. O es la facultad o derecho del que gozan algunos de los poderes supremos del Estado. Entonces, el que tenía derecho de primogenitura venía a ser el jefe de la familia o de la tribu. Le era dado ese derecho a aquel primogénito. Heredaba a sí mismo una porción doble de los bienes paternos, derecho garantizado al hijo primogénito, incluso si había una segunda esposa preferida a la madre del primogénito. Vamos allá al libro de Deuteronomio, capítulo número 21. Ahorita nos vamos a ir, más adelantito vamos a ir viendo en qué nos compete esto de la primogenitura a nosotros como pueblo del Señor. Deuteronomio capítulo número 21, versículo número 15. 21, versículo número 15 dice: si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida,
que es el primogénito. Nos dice muy claramente, dice luego el versículo número 17, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo el derecho de la primogenitura, ¿va? Entonces, si un hombre, aunque tuviera dos mujeres y tuviera el hijo primogénito con la mujer aborrecida y tuviera otro hijo, ya no primogénito, pero que tuviera otro hijo con la mujer amada, no podía darle el derecho de primogenitura al hijo de la mujer amada. Si el primogénito, aunque hubiera sido de la aborrecida, tenía que ser el derecho para él, aunque hubiera sido de la madre aborrecida. Entonces era un derecho que se tenía, un derecho de primogenitura, y podemos ver que este derecho pues tenía algunos beneficios. Era el primogénito, porque era quien heredaba la doble porción de los bienes paternos, era el que heredaba, por así decirlo, un cargo digno, o heredaba dignidad también, por así decirlo. Entonces había un derecho de primogenitura. El Señor Jesucristo, todos sabemos, cuando Él vino a este mundo, Él fue nacido terrenalmente hablando de una mujer. Su madre era María, y Él tuvo el título de primogenitura, de primogénito. De hecho, Él fue el primogénito de María, no fue el unigénito, sino que fue el primer hijo de María. Y el Señor Jesucristo, aún en lo terrenal, tuvo ese derecho de primogenitura. Él fue el primogénito. Vamos al libro de Colosenses, capítulo número 1. Colosenses, capítulo número 1. Versículo número 15. No nada más ahí tuvo el Señor la primogenitura. Vamos a ver también en el versículo número 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y lo dice, el primogénito de toda creación. El Señor Jesucristo es el primogénito, ya no nomás en lo terrenal, sino que ahora de toda creación. Y hablando de toda creación se refiere a lo terrenal y se refiere a lo espiritual. Él es el primogénito, dice, de toda creación. Y lo dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. También menciona que Él es el primogénito de entre los muertos, ¿verdad? Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué es la preeminencia? O sea, ser el primero, ya sea en rango o en influencia. El primero en tiempo, en lugar, en orden o en importancia, para que Él sea el primero en todo, ya sea en el tiempo, Él es primero, que antes de todas las cosas Él fue primero. Él tiene la primogenitura o la preeminencia en eso. Él es primero en lugar, Él es primero en orden, en importancia. Él es el primero. Y me llama la atención porque dice el primogénito de entre los muertos. ¿Pero de cuáles muertos? ¿Verdad? La Biblia dice que Él vino a este mundo, dice que Él murió, dice que Él bajó a los infiernos, les predicó a los encarcelados que están ahí en los infiernos, dice que Él subió a lo alto, ¿verdad? Dice que llevó cautiva la cautividad, ¿verdad? Para que Él tenga la primogenitura aún entre los muertos, ¿verdad? Él es el primero que subió al cielo, el primero que trajo esa entrada, el primero que abrió la puerta hacia una eternidad, ¿verdad? El primero entre los muertos, pero los muertos en Cristo. No puede ser los muertos sin Cristo, pues no, ¿verdad? Los primeros, los muertos en Cristo, para que Él tenga la preeminencia en todo.
dice la Biblia. El Señor se presenta como un primogénito de la creación, o sea, como una cabeza de la creación, ¿verdad? El que está al frente de todo. Además de ser cabeza de la creación, pues todo fue creado por medio de Él y para Él. La Biblia dice que el Señor es el primogénito de entre los muertos. Es también la cabeza de toda la nueva creación, más allá de la muerte, sobre el terreno de la resurrección. ¿Verdad? Cuando el Señor resucita, Él es el primero y dice que lleva cautiva la cautividad. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de algo que nos compete a nosotros. El Señor escogió un pueblo y el pueblo escogido del Señor era Israel, hablándolo literal. Dice que Él escogió el pueblo de Israel y dice que no por ser ellos más que todos los pueblos los escogió, sino porque el Señor los amó, ¿verdad? No porque fueran muchos o no porque fuera un pueblo muy precioso, sino porque así se agradó el Señor. El Señor se agradó en escoger al pueblo de Israel y escogió a ese pueblo. Entonces, pudiéramos decir que ese pueblo, el pueblo de Israel, tenía el derecho o tenía la primogenitura, por así decirlo, el derecho de primogenitura. Pero hubo algo que pasó, el pueblo de Israel se rebeló contra el Señor Jesucristo. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo número 32. Era el pueblo escogido, o fue el pueblo escogido por el Señor. Deuteronomio 32. Pero ¿qué es lo que pasa después? Versículo número 8. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos. Con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Y lo dice el Señor, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Verdad? A causa de lo que hace el pueblo de Israel, a causa de la rebeldía del pueblo de Israel, pues el Señor les dice, yo también les voy a provocar celos con un pueblo que no era pueblo, ¿verdad? Y ellos iban a apartar del Señor, ¿verdad? Prácticamente iban a dejar de ser, por así decirlo, el pueblo del Señor. En el libro de Romanos nos confirma un poquito más claro esto. Romanos capítulo número 10. Romanos 10, versículo número
número 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Gloria a Dios. Fallas técnicas. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé? Pero digo, versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Nosotros venimos a entrar en ese pueblo al cual el Señor se manifestó, a los que no preguntaban por el Señor, a ese pueblo que no era pueblo. Nosotros venimos a entrar en ese pueblo, ¿verdad? El libro de Juan dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Cuando dice a los suyos vino, o a lo suyo vino, se refería al pueblo de Israel, mas los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron o no le recibió al Señor. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos que creen en el nombre del Señor, a esos el Señor les ha dado potestad, o les ha dado el privilegio, la autoridad, o les ha dado el derecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? A los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El derecho de primogenitura podía ser vendido. En la antigüedad ese derecho podía ser vendido, como le pasó a Esaú con Jacob. Conocemos la historia, ¿verdad? Cómo es que Esaú vendió su primogenitura. Dice que por un plato de lentejas, ¿verdad? Por algo tan insignificante, menospreció la primogenitura. Menospreció ese derecho que tenía, ese derecho que le correspondía por ser el primero, por ser el vigor, ¿verdad? de la juventud de su padre. Menosprecia ese derecho, lo vende a su hermano Jacob, y ese derecho pasa a su hermano Jacob. Y luego en el libro de Hebreos, vamos al libro de Hebreos, para no hacer muy larga la historia. Conocemos esa historia del libro de Génesis, pero vamos allá al libro de Hebreos, capítulo número 12. Ya aquí nos resume qué es lo que pasa con Esaú. Versículo número 15, 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios o la salvación que el Señor nos está ofreciendo, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, fíjense cómo le está llamando a este hombre, a Esaú, algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Dice, aunque la procuró con lágrimas, aún después procuró esa bendición con lágrimas, pero ya no hubo oportunidad, sino que fue desechado y no hubo oportunidad para un arrepentimiento. Entonces nosotros debemos de tomar este ejemplo y no venir a caer en esa condición de desechar, ¿verdad?, una primogenitura que el Señor nos ha dado a nosotros, o de desechar la salvación que el Señor ha traído a nuestra vida, que la tengamos en poco y que después no haya oportunidad para el arrepentimiento, y que pues vengamos a caer en una condición, ¿verdad?, de ser desechados de la presencia de Dios, de ser apartados totalmente de la presencia de Dios. Y a lo mejor hasta después va a venir el lloro en nuestra vida, dice que la Biblia que va a venir el lloro y el crujir de dientes cuando se cumpla lo que se ha de cumplir. Pero no vaya a ser que después procuremos el arrepentimiento aún con lágrimas y que ya no haya oportunidad para nosotros. Entonces el derecho de primogenitura podía venderse, pero también podía perderse por una mala conducta.
Primera de Crónicas. Aparte de venderse, también se podía quitar por una mala conducta o por un mal testimonio o por algo grave. Primera de Crónicas, capítulo número 5, versículo número 1. Dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primogénito de Israel o de Jacob, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Ese derecho que tenía Rubén de primogenitura, por cuanto él obró de una manera pues mala, va, delante del Señor, ¿verdad? Cuanto él obró de una manera pecaminosa, ese derecho de primogenitura se le fue quitado a él y le fue dado a los hijos de José. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Quién era José? José era el menor de sus hermanos, ¿verdad? Él no era el primogénito era Rubén, mas sin embargo la primogenitura o ese derecho de primogenitura le fue dado a los hijos de José, ¿verdad? Sin ser el primero. ¿Quién era Abel? Abel era hermano de Caín. ¿Quién era el mayor? El mayor era Caín. El primogénito era Caín. Mas sin embargo el Señor se agradó de Abel, ¿verdad? No del primogénito, sino que se agradó de Abel. ¿Quién era David? David era el menor también de sus hermanos, ¿verdad? Tenía no sé cuántos hermanos tenía David. No era el primogénito físicamente, mas sin embargo fue quien usó el Señor a David, ¿verdad? El más pequeño de todos sus hermanos usó el Señor. A él se le dio el derecho, a él se le dio la autoridad, prácticamente a él se le dio como el derecho de autoridad, de primogenitura, por así decirlo, ¿verdad? El Señor usa a David y hace grandes cosas con David, y eso que no era el primogénito. ¿Quién era Isaac? Isaac e Ismael eran hermanos. Ismael era el mayor, aunque Ismael era el hijo de la sierva, de la egipcia, pero era el mayor, era el primogénito de Abraham. Mas sin embargo el Señor usa a Isaac, el menor, ¿verdad? ¿Quién era Efraín? Efraín y Manasés eran hijos de José. Amén. ¿Y cómo es que Jacob, que viene siendo el abuelo de Efraín y Manasés, cuando ora por ellos, dice que Jacob pone la mano derecha sobre Efraín, y Efraín era el menor, el primogénito era Manasés, y pone la mano izquierda sobre Manasés. Y dice que José se da cuenta de esto y quiere cambiarle las manos, ¿verdad? Yo creo que simbolizaba la derecha, simbolizaba la bendición del primogénito, ¿verdad? O la mejor bendición, por así decirlo. Y como Jacob ya no veía, él ya estaba ciego, ¿verdad? José pensó que se había equivocado y le cambia las manos, y él vuelve a cambiar las manos nuevamente, la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés, y José le dice que así no, que están al revés, y Jacob le dice que él sabe lo que está haciendo, que él sabía quién era cada uno de ellos, mas sin embargo pues bendice a Efraín, y Efraín era el menor. Y si vemos todo esto, es como una figura de lo que había de venir, es como una figura del pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo podemos tomar como el primogénito, es el mayor, y nosotros que no éramos pueblo, nosotros los gentiles, venimos siendo el pueblo o el hijo menor de Dios, ¿verdad? Israel el mayor, nosotros el menor, pero Israel desecha esa primogenitura, desecha ese derecho que se le había dado al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, lo desecha y viene a pasar a nosotros, ¿va? A todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo, a ese se le ha dado la potestad o se le ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Entonces ahora nosotros tenemos esa primogenitura, tenemos ese derecho, ¿verdad? ¿Y qué sería de nosotros si descuidamos esa primogenitura o si descuidamos ese derecho como lo hizo Esaú? Si venimos a caer en la condición de Esaú, como menciona en la Biblia, ¿verdad? Profano, ¿verdad? Que vendió su primogenitura por una sola comida. Hay un texto que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo va a escapar usted si descuida esa salvación tan grande que el Señor le ha delegado?
¿Cómo? ¿De qué manera puedo yo escapar? No hay escapatoria. Si nosotros descuidamos esa salvación, si nosotros descuidamos esa primogenitura que el Señor nos ha otorgado, pues nos va a ir mal. No hay forma de escapar y sabemos que va a haber una condenación para todo aquel que no sirve al Señor. Así que pues esto es el mensaje del día de hoy, hermanos. Es con la intención de provocar, ¿verdad?, que no descuidemos ese derecho que el Señor nos ha dado, y a cada uno de nosotros nos corresponde ese derecho de salvación que el Señor nos ha otorgado, siempre y cuando nos guardemos, siempre y cuando le sirvamos al Señor con un corazón pues contrito y humillado, siempre y cuando seamos fieles. Así que meditemos un poquito, hermanos, cómo estamos sirviendo al Señor. ¿Quiero desechar esa primogenitura o quiero servirle hasta el final? Amén.